Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Roberto de Barrenechea. Soy licenciado en Relaciones Públicas, graduado en la Universidad de Palermo, también productor creativo y trabajo como docente en Relaciones Públicas 1 en la modalidad presencial en la UP también. Somos en total 14 participantes, no los estoy viendo, pero bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a comenzar con la presentación de hoy que habla sobre el storytelling. Muy bien. Que es titulado como El poder de la narrativa en la construcción de imagen y reputación. Vamos a explorar cómo la narrativa se ha convertido en una herramienta esencial en las relaciones públicas. Entenderemos no solo su función teórica, sino cómo aplicarla estratégicamente para construir y gestionar la imagen y reputación en diferentes contextos. Podemos pasar a la segunda diapositiva. Bueno, antes que nada, ¿qué es la narrativa? Narrar es algo inherente al ser humano, es como damos sentido al mundo y a nosotros mismos. En comunicación, la narrativa es el conjunto de relatos que estructuran y transmiten la identidad y valores de una marca o persona, en el caso de una marca personal, por ejemplo, conectando emocionalmente con los públicos. Podemos pasar a la próxima diapositiva, en donde relacionamos estos tres conceptos que son imagen, reputación y narrativa. Estos tres conceptos están íntimamente relacionados. La imagen es la percepción de los públicos, tanto internos como externos, a partir de lo que una persona o marca proyecta en el presente. ¿Sí? A partir de su identidad se proyectan diferentes mensajes a lo largo de la trayectoria de una marca, ya sea corporativa o personal. Y esta imagen es rápida, puede cambiar según el contexto, una campaña, un evento. Y por otro lado, la reputación es acumulativa, se construye a lo largo del tiempo y es mucho más difícil de modificar. Y la narrativa, ¿cómo entra en juego en estos tres conceptos? Es la herramienta que actúa como un puente entre ambas. Una narrativa bien diseñada y sostenida en el tiempo puede ayudar a moldear la imagen y a reforzar o incluso salvar la reputación. Pensemos, por ejemplo, en una marca que ha cometido un error grave. Si ya tiene una narrativa sólida y coherente, sus públicos pueden ser más comprensivos, porque esa historia previa genera confianza, ¿sí? Entonces acá estamos hablando también del valor de la coherencia de la narrativa, que tiene que estar muy bien ligada con la identidad de esa marca, ¿no? No podemos al día de hoy decir algo que el día de mañana puede llegar a cambiar. Obviamente el mensaje va a cambiar, los contextos van a cambiar y esta marca se va a adaptar a los contextos y la narrativa va a cambiar, pero la esencia va a ser siempre la misma y debe ser coherente, ¿sí? Entonces, como relacionistas públicos, tenemos que pensar qué historia estamos contando hoy y qué historia vamos a querer que recuerden mañana. En ese sentido, les pregunto, y si quieren, y si me permiten también desde la facultad, les pregunto si se les ocurre algún ejemplo de una marca que haya dañado su reputación, pero haya logrado recuperarla gracias a su narrativa. Alguien si quiere habilitar el micrófono o si quiere dejarlo en comentarios, algún caso que conozca. Acá los leo en el chat. O por micrófono. Si no es así, entonces continuamos. De todas formas, vamos a ver casos más adelante. Por otro lado, tenemos los principios del storytelling. El storytelling no es simplemente contar lo que hago o quién soy.
una buena historia tiene estructura, ritmo y elementos esenciales que permiten que el público se involucre emocionalmente. Y lo primero que tiene es un conflicto. Sin conflicto no hay historia. El conflicto puede ser un obstáculo, una búsqueda, un desafío, ¿sí? Entonces, muy importante para el storytelling la identificación de un conflicto, un desafío, ¿sí? Para que se pueda mostrar transformación también, cómo esa marca corporativa o marca personal se transforma a partir de este desafío, ¿sí? Acá Julieta está comentando Pepsi. Realizó una campaña con impacto negativo, pero no terminó su reputación en esa campaña hace unos años. No dañó su reputación. En ese sentido, ¿hay alguna... ¿recordás, Julieta, el nombre de la campaña? Puede ser Pepsi, obviamente estamos hablando de marcas también globales, ¿no? Que en algún momento fue con Kendall Jenner. Ah, sí, exactamente. Bueno, exactamente. En este caso que comenta Julieta, que generó un conflicto en la reputación de Pepsi, se posicionaba Kendall Jenner dentro de una marcha que tenía que ver, si no me equivoco, con un conflicto de diversidad que obviamente Kendall Jenner no representaba. Entonces el público percibió ese mensaje, esa campaña de comunicación de manera muy negativa, generando obviamente comentarios muy negativos acerca de Pepsi y de cómo utilizaron esa marcha, ¿no? Que tiene que ver con una militancia muy profunda, sobre todo estamos hablando en contextos de Estados Unidos, en donde estos tópicos también son mucho más sensibles que, por ejemplo, en Argentina. Creo, a comparación nuestra culturalmente, en Estados Unidos, bueno, y incluso en Europa, hay mucha sensibilidad con estos tópicos y no se dejan pasar. Entonces, hay una respuesta por parte de los públicos externos, clientes potenciales que pueden dañar la reputación sin duda. Muy bien, Julieta, gracias por ese comentario. Es un caso muy conocido, sí. En ese sentido, ahí estamos hablando también justamente el storytelling, narrar una historia, involucrarse con un conflicto que de alguna manera no le pertenece a Pepsi, o por lo menos la personalidad de esta figura pública que es Kendall Jenner no representa a esa minoría por la cual se está marchando. eh, la respuesta puede ser muy negativa. Por eso tiene que ser el storytelling siempre tiene que ser coherente con la identidad de la marca. Si varía de acuerdo a los tópicos o a las modas, entre comillas, modas, porque obviamente es un tema muy sensible hablar de modas con respecto a cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, eh, se puede percibir de manera negativa. También pasó con Disney, por ejemplo, cuando empezaron a, obviamente, involucrar personajes, a cambiar historias en base a mostrar más diversidad. También se notó y se percibió de manera forzada estos cambios que tuvo Disney. De hecho, ahora están pegando un volantazo en esa estrategia y dijeron que no van a hacer más ese tipo de películas. Así que acá Ana dice, Duolingo publicó algo sobre que aplicaron IA en su equipo, pero lo hicieron mal, los hizo perder miles de seguidores y usuarios recientemente. Este caso no lo conozco, Ana, pero también es interesante. Sí, también cómo la inteligencia artificial se involucra hoy en día también con las estrategias de comunicación y tiene que ser coherente, ¿no? En la manera que tiene la marca de narrar y posicionarse también. Muy bien, vamos a continuar con los principios del storytelling. Por otro lado, tenemos que la identificación es otro punto clave. El público necesita verse reflejado, sentir que esa historia le habla, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar muy bien a qué públicos o público nos estamos dirigiendo, sea interno, externo o mixto. Y no olvidemos que las grandes historias siempre tienen una transformación. Esa evolución permite que la narrativa tenga un sentido, ¿sí?
De hecho, humaniza también el hecho de incluir el storytelling como estrategia en comunicación a la marca, ¿no? En vez de posicionarnos como una marca impoluta, sin ninguna mancha o sin ningún conflicto, que todo está bien y que todo es maravilloso. Hoy en día, sobre todo los públicos más jóvenes, esto no funciona. De alguna manera no fideliza, no termina de fidelizar al público con la marca, ¿no? Con la marca corporativa o personal. Finalmente, la emoción y la coherencia, esto que estábamos hablando anteriormente del storytelling, son el alma del storytelling, ¿sí? La emoción y la coherencia. Tenemos que emocionar al público al que le estamos hablando. Podés tener una historia perfecta en lo técnico, pero si no genera emoción o no es creíble, no va a funcionar, como el caso que mencionaba Julieta sobre Pepsi, ¿no? Fue forzado de alguna manera o no fue estratégico en términos de a quién querían representar realmente. En relaciones públicas la emoción no es cursi, sí es estrategia. Podemos pasar a la próxima diapositiva, en donde hablamos, acá ya nos empezamos a meter más de lleno en lo que es el storytelling corporativo, que es el relato que una organización elige contar sobre sí misma. ¿Sí? No es publicidad, no es propaganda, es una narrativa que transmite el alma de la marca. Incluye su historia, sus valores, su propósito. No se trata solo de lo que vende, sino de por qué lo hace. ¿Sí? Acá nos estamos, perdón, un momentito para que no suene el WhatsApp web, lo voy a cerrar porque me distrae. Este, acá es donde la marca también lo que hace es correrse de solamente vender su producto y promocionar sus productos o servicios, sino más bien contar una historia, narrar una historia que tenga que ver con, valga la redundancia, la historia de la marca. Un desafío actual que pueda llegar a presentarse, como hemos visto también muchas campañas de COVID-19 durante la pandemia, en donde las marcas de alguna manera empezaron a plantear este desafío sanitario, ¿no? Con respecto a sus trabajadores, a sus públicos internos, a qué tipo de prácticas empezaron a aplicar para poder transformar y adaptarse a esta nueva realidad. Entre otros contextos, obviamente el contexto social, político, cultural cambia constantemente, entonces nos tenemos que centrar muy bien en el storytelling para poder ser coherentes justamente con el mensaje. Patricio dice, el gobierno ecuatoriano de 2007 a 2017 tuvo en sus primeros 7 años una excelente campaña conocida como Ecuador Avanza, la narrativa que apelaba a la exhibición de una gestión positiva muy cercana a las audiencias de forma muy emocional, la cual los últimos años se vio manchada por escándalos de corrupción. Sin embargo, el posicionamiento de marca fue tan fuerte que las siguientes campañas presidenciales, el partido político que representa esa fuerza política, tuvo excelente votación. Ahí aplica la recordación de lo que hizo sentir a su audiencia. Sí, sí, obviamente. Bueno, acá también la estrategia de comunicación es clave en ese sentido, ¿no? Una marca, también un gobierno, ¿no? Puede entrar en crisis a partir de justamente noticias que tengan que ver con corrupción, noticias que puedan llegar a dañar la imagen. Justamente por eso estábamos hablando anteriormente de cómo la imagen también impacta en el storytelling, ¿no? Y el storytelling impacta en la imagen. Pero a partir de próximas campañas uno puede remontar, por supuesto, la percepción de los públicos en ese sentido. E incluso sin tapar a veces lo que sucede, ¿no? Que eso es interesante. Hay marcas que deciden tomar incluso lo negativo para poder transformarlo en un storytelling nuevo que no niega eso, sino que se hace cargo o de alguna manera redobla la apuesta, como podemos ver en muchas marcas también, por lo menos acá en Argentina, en pymes,
¿sí? A través de medios digitales, en redes sociales. Em, sí, es constante la estrategia de comunicación y no, y más allá de que haya un declive en algún momento que dañe la imagen, se puede remontar. Pasó con Tylenol, también un caso muy conocido de la década del 80 en Estados Unidos, donde fallecieron un montón de personas a lo largo de distintos estados por la intoxicación de Tylenol, justamente, y ellos se apoyaron en los valores justamente para para crear una campaña de comunicación que mejore su imagen. Eh, Así que gracias por aportar este caso también. Y estamos viendo distintos casos también, tienen que ver con marcas globales y también con marcas multinacionales y también con gobiernos, ¿no? Entonces, el storytelling corporativo, bueno, estábamos hablando, en un mundo lleno de productos y servicios similares, la historia que una marca cuenta puede ser su mayor diferencial. ¿Sí? Por eso nos tenemos que apoyar mucho también en la identidad de la marca. Pensemos en marcas como Patagonia, Nike, Dove. Más allá de lo que venden, construyeron un relato inspirador, comprometido y coherente. Y eso tiene un valor incalculable en términos de fidelidad, reputación y liderazgo. Una buena historia no solo se cuenta, se vive en cada acción de la marca. ¿Sí? Justo estas marcas, Patagonia, que tiene se involucra muchísimo con cuestiones del medio ambiente, por ejemplo. Nike con una historia de superación, con una historia de poder lograr eh, tus sueños, ¿no? Dove con la belleza real. Luego tenemos la diapositiva sobre autenticidad narrativa, que es la próxima. Ahí estamos, perfecto. Una de las claves más importantes y muchas veces olvidadas es la autenticidad. Hoy más que nunca las audiencias están atentas, informadas y más críticas que nunca. Estamos en un momento en donde la comunicación es bidireccional. Tenemos los comentarios de los diferentes públicos al instante a partir de X, de Facebook, de Instagram, de TikTok, de todas las redes sociales. Entonces, si una marca intenta fingir una historia, si fuerza un relato que no le pertenece, lo que genera no es identificación, sino rechazo. ¿Sí? Por eso no hay que copiar la historia o la identidad de otra marca. Hay que justamente diferenciarnos a partir de nuestra identidad, a partir de nuestros valores para decir y comunicar desde esta misma identidad a quien les queremos hablar, para que puedan sentirse identificados. Por eso el trabajo del profesional en comunicación es ayudar a encontrar esa historia auténtica, esa narrativa que surge de lo real, ¿sí? Muchas veces está en los orígenes, como por ejemplo en Starbucks, ¿no? Que comenzó que se originó en Seattle, si no me equivoco. Entonces, como una pequeña empresa puede transformarse, por ejemplo, en una gran empresa a nivel internacional. En la motivación inicial también, en las personas que hacen la organización todos los días, enfocarnos también en nuestros trabajadores, en las personas que están trabajando internamente para poder proveer productos, servicios a la sociedad, ¿no? La narrativa debe ser coherente con la cultura interna. No puedo hablar de innovación si todo mi equipo trabaja, por ejemplo, con procesos obsoletos. No puedo decir que valoro la diversidad si no tengo políticas reales que la garantizan. La coherencia entre el decir y el hacer es la base de toda reputación fuerte. Y acá estamos hablando también, nos dirigimos hacia los públicos internos como el primer vocero que tiene la organización o una empresa, ¿no? Cualquier tipo de organización, gobierno incluso, o marca personal. Nuestros públicos internos son quienes son un testimonio directo de quién es la organización en cuestión, ¿no? Entonces,
Es muy importante que estas estrategias de comunicación, más allá de que sean aplicadas a partir de un storytelling hacia los públicos externos, también sea coherente con las prácticas que implementa la organización internamente. Por otro lado, en la próxima diapositiva tenemos al storytelling y la gestión de crisis. En comunicación de crisis, el relato que construimos puede ser incluso más importante que el hecho en sí. Las personas tienden a recordar cómo una organización respondió ante un conflicto. ¿Se hizo cargo? ¿Ocultó información? ¿Mostró empatía o se defendió con soberbia? Esto es clave. Si hay una crisis, obviamente que la cobertura de prensa aumenta a gran escala y tenemos que ser muy estratégicos de qué manera nos hacemos cargo con lo que está sucediendo, ¿no? En relaciones públicas debemos intervenir en la narrativa desde el minuto cero. No es momento de vender, sino de mostrar valores, responsabilidad, empatía y decisión. La narrativa debe estar orientada a reparar la confianza, no a salvar la imagen momentáneamente. Esto es clave también. No se puede lanzar una campaña de comunicación que resuelva el conflicto y luego nos olvidamos del mismo, porque obviamente va a estar esa mancha y es parte de esa mancha de lo que hace también y hará la organización, ¿no? De qué manera también aprendemos de ese conflicto, de esa crisis que suceda en una organización. Eso se logra con honestidad, sin sobreactuar ni negar el problema. ¿Sí? Hay un caso también de KFC que justo les fallaron muchos proveedores de pollo. Si no me equivoco, fue en Inglaterra y estuvieron sin poder abrir sus tiendas en todo el país y realizaron una campaña que decía FCK, como, bueno, la palabra en inglés es una mala palabra, haciéndose cargo también de lo que sucedía y hablando desde un tono también humorístico. Esta campaña tuvo una muy buena repercusión por parte de los públicos que lo pudieron comprender este problema eh, y lo hicieron parte también de su narrativa, ¿no? Como no es que lo negaron, dijeron, bueno, no, directamente lo tomaron para reconstruir su narrativa. Como somos humanos, humaniza a la marca también. Un buen ejemplo, como hablábamos anteriormente, es el de Johnson Johnson en los años 80, cuando retiraron millones de productos del mercado por un caso de envenenamiento con Tylenol. No buscaron culpables externos, sino que respondieron rápido, con transparencia y ganaron reputación a largo plazo. Hay una charla muy interesante que si llegamos con el tiempo luego la podemos ver, pero hay una charla interesante sobre cómo se gestionó esta crisis, en donde habla el DIRCOM de ese momento, de Tylenol, de Johnson Johnson, en donde él marca que se apoyaron en los valores de la marca para lanzar este cambio de packaging también, que tenía que ver con la prioridad en la salud, ¿no? de Johnson Johnson, por parte de sus públicos. Entonces, ellos se apoyaron directamente, vieron la identidad de la marca y dijeron, ok, este es nuestro valor y en base a esto vamos a lanzar esta campaña de comunicación y vamos a reparar lo antes posible este problema. Entonces retiraron todas las cápsulas que podrían ser, que no sabían si estaban todas envenenadas, pero retiraron todas las cápsulas del mercado y cambiaron el packaging a un packaging que tiene hoy en día aluminio luego de la tapa. Bueno, pasamos a la próxima diapositiva, que vamos a hablar de casos emblemáticos de storytelling exitoso, que es en la próxima. Acá estamos, perfecto. En estos casos muestran cómo el storytelling bien trabajado generan una conexión emocional poderosa.
Fíjense que no se trata solo de productos. Cada marca cuenta una historia que refleja una identidad, valores y un posicionamiento claro en la mente de su público. ¿Sí? Por un lado tenemos a Apple, que no solo vende tecnología, sino que vende un estilo de vida rebelde, creativo, disruptivo, generando así también una comunidad global. Por lo menos a cómo Apple se inició también, ¿no? Este valor de la rebeldía. Dove convirtió un jabón en un movimiento sobre la belleza real. Nike no solo habla de zapatillas, habla de un espíritu de lucha. Y Lego pasó de estar en bancarrota a convertirse en una de las marcas más queridas del mundo gracias a una narrativa sobre la creatividad, la familia y la imaginación. El desafío para nosotros como comunicadores es identificar estos elementos narrativos y adaptarlos a los contextos en los que trabajamos sin copiar fórmulas vacías. Por eso es muy importante tener muy en claro nuestra identidad, ¿sí? Nuestra filosofía como corporativa. ¿Qué elementos narrativos tienen en común estas marcas? ¿Qué podemos relacionar por acá? Lo pueden dejar también en el chat si quieren. Apple, Dove, Nike, Lego. Son marcas muy diferentes entre sí. Por ejemplo, Apple con Lego podría compartir más bien la creatividad, ¿no? Asociada a la innovación y la rebeldía también. Nike, a partir del esfuerzo, la superación y el coraje, puedes relacionarse también con Dove, que es poder redefinir justamente la belleza como propósito, la belleza real. Muy bien, podemos pasar a la próxima diapositiva. Vamos a ver ahora unas campañas de comunicación, por ejemplo, de Airbnb We Accept. A ver, Santi dice, ninguno habla directo del producto que vende. Claro, eso es lo que decíamos anteriormente que tiene el storytelling, ¿no? Más allá de promocionar nuestros productos y servicios, el storytelling viene a compartir una narrativa que tiene que ver con los valores y la identidad de la marca, pero para contar una historia diferente, que se asocia de todas formas a la marca. ¿Sí? Entonces, eso es clave también. Eh, contamos una historia para identificar a nuestro público y fidelizarlo, decirle a cada persona, te estamos hablando a vos, estamos, contamos esta historia y seguramente a vos también te pasó. Así que Airbnb lanzó una campaña que se llama We Accept, que habla sobre diversidad. Si se puede reproducir el primer video para que lo podamos ver. A ver, creo que hace falta. ¿Se le puede dar play? Creo que no sé si está cargando para. Ahí está, gracias. Disculpen, tuve un inconveniente con mi computadora que no me está abriendo Zoom y no puedo manejarlo. Bueno, ahí podemos ver, ¿no? Diferentes perfiles que tienen que ver con la diversidad, que tiene que ver con la diversidad tanto que tiene que ver con políticas LGBTIQ+, con
distintas etnias, con distintas religiones, con justamente We Accept viene a enmarcar y hablarle a un público diverso, ¿no? Acá tenemos otro caso de Nike, que es What If You Can. ¿Qué pasa si podés? Justamente viene a contarnos una historia de superación, llevándolo hacia un terreno bastante mundano, ¿no? Como una estudiante, es otro videíto, lo podemos reproducir para verlo, es muy interesante también cómo narra Nike. Ellos hacen muchísimas campañas, tienen muchos cortos. Acá tenemos a un estudiante en la escuela. Se tropieza y va, y justo está jugando al voleibol, escalando. Solo hazlo, ¿no? Bueno, también me encanta porque son cortos, son historias que no hablan directamente de un producto, de un servicio, no comunican ese producto o servicio, sino más bien una historia de superación, una historia de vos también podés ser eh, un campeón en las Olimpiadas, vos también podés competir en natación, en grandes ligas, vos también podés volar por los aires, vos también, o sea, como el valor de la inspiración también en el storytelling es clave, ¿no? Acá tenemos otra campaña que es de YPF, Impulsando Diversidad. Creo que este al no tener sonido puede que... A ver. De José Quescoya, geólogo, trabajador de YPF. Y acá están hablando de la historia de una persona, de un trabajador, ¿no? Que refleja la de muchos seguramente también. Y aún así que no sean directamente, que no estén directamente asociados a su cultura, el hecho de poder mostrar la diversidad también impacta en las demás
disidencias o diversidades, ¿no? Sociales. Y también es el testimonio real de la organización. Es un testimonio directo de la organización, eso es clave. Está bueno que podamos observar también y prestarle atención a cuál es el conflicto, ¿no? De cada historia. Puede ser un conflicto social, puede ser un conflicto climático. Luego tenemos a Dove Beauty Sketches, que ellos lo que hacen, también lo podemos reproducir. Mientras tanto, lo que hacen es una campaña en donde hay un artista que dibuja y sin que vea a ninguna de las participantes, a ninguno de los participantes, lo que hace es retratar los rostros de cada una de ellas, de acuerdo a lo que van relatando. Entonces él le pregunta, ¿cómo tenés los ojos? ¿Cómo tenés la nariz? ¿De qué color tenés el pelo? Entonces ellas van relatando justamente cómo se autoperciben en algún punto, ¿no? Desde la imagen, y él las va dibujando. Ellas se van en un momento de la sala y luego entran las participantes que hablaron de ellas mismas a hablar de otras participantes. Entonces, él hace otro dibujo de cómo ellos relatan eh, a las otras participantes. Entonces el artista muestra dos dibujos, uno de la manera en la que se relató inicialmente la misma persona, otro de cómo la relataron otras personas. Entonces ellas observan ahí cómo son percibidas de alguna manera y cómo las perciben los demás. Em, entonces justamente acá viene a contarnos otra de las tantas historias y campañas de comunicación que ellos han hecho sobre la belleza real, ¿no? Eh, y justamente el contraste entre el relato personal y el relato de los demás hace que los demás también los vean de manera más iluminada, y cuenta una de las participantes. O, muy bien. Pero acá no vemos ningún jabón, no vemos ningún producto, ningún desodorante, ningún... Digo, como no tiene que ver con el producto o servicio, tiene que ver con el contar historias, con el poder inspirar a los demás, por, con más bien... Sin embargo, están relacionados con la identidad, digo, no estamos contando cualquier tipo de historia, estamos contando la historia, una historia que tiene que ver con nuestra identidad como marca, con nuestra identidad como eh, marca personal, como gobierno, como desde donde estemos hablando, ¿no? Luego tenemos una campaña de Burger King que se llama Bullying Junior, que es una campaña que fue realizada en contra del bullying. De todas formas es bastante sensacionalista, ellos tienen un tono de comunicación más, un poco más provocador en algún punto, y juvenil, a comparación de McDonald's, por ejemplo. Tienen otro tipo de identidad. Pero bueno, acá tenemos a adolescentes, a niños que cuentan su experiencia con el bullying. Entonces, lo que hace
Burger King es montar una escena de bullying en uno de sus locales, en una de sus tiendas, y ver de qué manera reaccionan las personas, los adultos que están a su alrededor. Como podemos ver, nadie reacciona, nadie interviene. Obviamente hay reacciones, ¿no? Pero no hay nada de... No hay ningún tipo de reacción que frene ese accionar tan... Ellos lo que hacen es golpear la hamburguesa de estos consumidores y ellos la regresan y le dicen que es un bullying junior. Entonces dicen, vos te quejás de alguna manera de que tu hamburguesa está golpeada, pero no te quejas de un grupo de chicos que están siendo acosados. Eh, entonces ese es el mensaje de Burger King en esta campaña. Es bueno saber que me dirías algo si tu hamburguesa está golpeada, pero recién viste a un grupo de chicos que estaban maltratando a uno de ellos y ahí aparece una de las clientas que se acerca, interactúa con el chico al cual le hicieron bullying. Y justamente también llama a un accionar por parte de sus públicos, ¿no? Como es un mensaje también más bien reflexivo, más de tomar acción sobre cuestiones sociales. Eh, y de esta manera también Burger King se involucra con una causa tan particular que hace unos años tenía mucha relevancia, que fue el bullying. Hoy en día un poco estamos es extraño este contexto actual en cuanto a comunicación y fue un tema que tuvo mucha relevancia en su momento. Pero bueno, ahí tenemos otro caso, ¿no? De Burger King que se posiciona como una marca. Acá tenemos en cuanto a marca personal, esta es una entrevista que le hicieron a Lady Gaga. No podemos escuchar el audio, no sé si se podrá compartir el audio de los videos ahí en la opción de compartir pantalla. Hay una, hay una, eh, en la de Zoom te deja en un momento compartir sonido. Creo que es arriba, en la barrita de arriba, que aparece en Zoom. Si no, no hay problema, no hay problema, no te preocupes. Ahí lo vemos, de todas formas lo puedo narrar. Me interesa mucho los artistas a comparación de las marcas corporativas, lo que tienen es que cuentan generalmente, tienen muchas campañas de storytelling, entonces se puede ver en esta entrevista, por ejemplo, a ver, Ana, habías dejado un comentario, disculpa que recién leo. Creo que todas estas campañas cuentan historias muy entrañables, tocan la fibra de sus audiencias con temas que son relevantes para ellos, lo que permite diálogo e identificación con la marca y finalmente querer ser parte del universo que crean con sus productos o servicios. Muy aspiracional todo también. Claro, también esto, sí, exactamente. Y ahí yo nos invito a reflexionar también eh, de qué manera, eh, por qué nos identificamos con una marca y por qué no con otras, ¿sí? ¿Por qué compramos un producto o servicio de una marca? ¿Con qué productos o servicios somos más fieles? Porque nos cuentan este tipo de historias. Eh, entonces,
está bueno como ejercicio siendo público externo, ¿no? De este tipo de campañas, ver de qué manera podemos, de qué manera nos impactan estas campañas de comunicación a nosotros. Alejandro, no sé si seguís por ahí, justo se dejó de compartir la pantalla de las diapositivas. Estábamos por ver justo un caso de marca personal y lo que iba con esto en marca personal, las artistas generalmente tienen más a mano el poder narrar a partir de sus canciones y además transmitir mensajes que tienen que ver con componentes sociales mucho más eh, directamente quizás que una marca corporativa, ¿no? Entonces me parece interesante esta entrevista que podemos ver de Lady Gaga que le hacen en Fuse, en donde ella en un contexto estaba durante su álbum Born This Way, eh, le hacen una consulta como, bueno, ¿cómo se sintió aquel momento donde llegaste a tu álbum de Fame que la rompió internacionalmente? Fue el álbum que le lanzó a la fama directamente, tuvo muchos hits. Y llegaste a ese momento de paz, le pregunta el entrevistador. Y ella le dice, en paz, yo sigo trabajando, trabajé, tuve un montón de rechazo, discográficas, la gente no creía en mí, tuve que golpear puerta a puerta, eh, hasta que en algún momento llegó cierta paz. Pero aún así, seguí luchando y seguí. Entonces ella lo que habla en esta entrevista, que tiene que ver con un caso más bien de marca personal, es sobre, en algún punto es desde un enfoque desde la meritocracia, desde la lucha para conseguir tus sueños, puede ser, pero justamente habla del sacrificio, ¿no? Como valor, la disciplina, la constancia. Entonces es muy importante destacar esto como artista, ¿no? Si estamos hablando como comunicadores o al momento de realizar campañas de comunicación de artistas, poder identificar también cuál es la identidad de ese artista y de qué manera lo comunica en una entrevista, al ser su propio vocero también de su marca, ¿no? De su marca personal. También tenemos otro caso y acá estamos hablando también del conflicto, ¿no? Del rechazo. Ella es una artista que justamente ha tomado una narrativa en su storytelling a partir del rechazo, a partir del no encajar, se apropió de eso completamente para reduplicar la apuesta y ser justamente el bicho raro, entre comillas lo digo. A mí me parece una artista increíble además. De la fama de todo ese mundo, veníamos de Britney Spears, veníamos de Christina Aguilera, veníamos de un montón de artistas que encajaban en la hegemonía y ella justamente a partir de también en la utilización de medios de comunicación masivos se diferenció completamente y reduplicó la apuesta llevándolo hacia un maximalismo total y compartiendo este tipo de valores también. Luego tenemos un discurso de Madonna en los Billboard Awards que ella habla en este discurso que es muy interesante, está subtitulado, podemos verlo un momento, pero justamente habla de su historia como artista, como feminista, de su mensaje. Una artista muy provocadora también, entonces me parece importante que podamos ver en artistas y también inspirarnos en artistas al momento de hablar de una marca también, porque el artista propone una identidad clara generalmente, eh, tiene una historia y también el hecho de poder pensar en la historia de uno como persona, ¿no? Para poder generar campañas de comunicación exitosas en lo posible. Entonces, también acá Madonna habla sobre el rechazo que recibió en los años 80, que la gente le tenía que decir lo que pensaba en la cara porque no había redes sociales para recibir hate.
También habla sobre los medios masivos de comunicación que la criticaron duramente por ser una artista que usaba su sexualidad desde un lado de poder, ¿no? La criticaban mismas feministas también. Eh, entonces, en este discurso que es muy interesante de ver, ella se apoya en su historia para poder comunicarle a otras mujeres que utilicen a su favor y que no. Un mensaje desde el feminismo que no. Que, bueno, ella lo relata muy bien, la verdad. No, no lo puedo como reproducir, pero es muy inspirador lo que dice. Eh, Si quieren, luego lo pueden ver bien con audio, pero me parece muy relevante también poder hablar de estas cuestiones porque son temas muy sensibles que también hacen a la identificación del público, porque uno escucha mucho más a un artista que otro, porque qué mensajes recibimos de esos artistas, o incluso también de un influencer, podemos hablar, o de una celebridad. ¿No? En artistas musicales yo creo que se genera una fidelidad mucho más grande, a mi criterio, justamente por generar constantemente mensajes que hablan sobre problemáticas sociales, que hablan sobre minorías, sobre diversidad, sobre etcétera, ¿no? Cuestiones ambientales, sobre la ansiedad hoy en día, Billie Eilish, si nos ponemos a pensar, ¿no? Como artista musical también, que pertenece más a estas últimas generaciones. Entonces, bien, podemos ahí ya volver a las diapositivas anteriores. Eh, Muy bien, gracias. Bueno, esta es la crisis de Tylenol, no es necesario que lo veamos. Es justamente el vocero de Tylenol comentando de qué manera ellos generaron una estrategia de comunicación en tiempo récord, porque, bueno, más allá de que estaban en un contexto de medios tradicionales de comunicación, en donde obviamente los tiempos eran diferentes, no teníamos pantallas, no habían pantallas en ese momento como para enterarnos constantemente de lo que estaba sucediendo, recibiendo las críticas del público, etcétera. Fue una campaña destinada a medios de comunicación tradicionales, pero ellos se apoyan en los valores de la identidad de su marca para generar una campaña de comunicación que tiene que ver con el cuidado de la población. Eh, Luego de que fallecieran muchas personas en distintos lados de los Estados Unidos. Luego dijeron que las cápsulas habían sido envenenadas, pero al día de hoy no se sabe bien qué generó esa intoxicación tan fuerte que fue gravísima. En ese caso también, acá cómo uno toma un valor o su historia o su misión, su visión. Está íntimamente ligado el storytelling a lo que es la identidad de marca. Luego pasamos a la próxima diapositiva, em, bueno, acá en ese sentido me parece relevante. Yo trabajo como productor creativo, desarrollando cuadros coreográficos para eventos, y, principalmente de lanzamiento de producto y demás. Y tenemos el primer video, por ejemplo, que es en edición privé, que ellos enmarcan la elegancia y vanguardia en movimiento. Se hizo un cuadro coreográfico en donde esos dos valores de marca se transmitieron a través de una performance. Obviamente el evento no era solamente el cuadro coreográfico, sino que también habían DJs, coctelería además, pero cómo narramos y a partir de qué formatos podemos narrar una historia. En este caso, una coreografía. En el siguiente también tenemos Hotel Gran Brissot en la próxima diapositiva, que se fusionaba también el glamour,
la diversión. ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva? Ahí está, gracias. Relax, entretenimiento y glamour, ¿sí? A partir de una coreografía también en donde participaron, bueno, ahí estuvo como público Mirta Legrand. En la próxima diapositiva podemos ver eh, su participación ahí. Entonces, digo, podemos contar historias en estos casos, vimos a partir de un formato audiovisual o también de manera presencial en un evento, en una conferencia, a partir de la charla de un vocero, ¿sí? A partir de una exposición y demás. Entonces, para ir ya cerrando, tenemos ahí otras imágenes de Hotel Gran Brissot. Esto es el Galerías Pacífico. Este lo podemos reproducir. Es el lanzamiento de un espacio que se llama La Place, que también muestra una clienta. Es muy interesante. Yo participé ahí como, como director de casting. Fue producido por Jungla, que es una productora argentina muy reconocida audiovisual. Entonces muestra una clienta ingresando a La Place, a Galerías Pacífico, perdón, hasta que se encuentra con un grupo de bailarines contemporáneos. Y ella empieza a cobrar vida a partir de la subida a La Place, ¿no? Está subiendo a La Place, pasan por la fuente de Galerías Pacífico. Vuela por los aires, ahí llegan a La Place, que es un sector de muchísimo lujo que tiene Galerías Pacífico. Entonces no es necesario tampoco, la narrativa no es solamente verbal, no es solamente escrita, también puede ser eh, performática, física. Muy bien, y ya vamos cerrando con lo que no es el storytelling. Em, Es muy común que se confunda el storytelling con poner música emotiva, usar frases motivacionales o simplemente contar algo simpático, pero eso no es storytelling estratégico. La narrativa debe tener un sentido profundo, debe alinear la identidad de la organización. Ana, me parece interesante lo de mostrar valores de marca a través de coreografías, no sabía que se hacía como acción concreta. Sí, también es una estrategia de comunicación, por eso digo, en creatividad tenemos un montón de herramientas también para poder comunicar un mismo mensaje o los valores de la marca eh, y transformar, ¿no? Quizás una marca que tiene que ver con cierto estatus o eh, cierta cosa, perdón la expresión, pero quizás acartonada, ¿no? Porque se apunta hacia un público particular. Entonces poder darle una vuelta de tuerca a esa narrativa, a modernizar esa marca, a poder transformar su historia, puede ser a partir de muchos formatos. El storytelling solamente enmarca lo que tiene que ver con la narrativa corporativa, marca personal y demás. Pero es muy importante la emoción, ¿sí? La narrativa debe tener un sentido profundo y debe alinear la identidad de la organización con los valores que quiere transmitir. Tampoco se trata de manipular o forzar emociones. Si la historia no es honesta, no conecta. Y algo muy importante, cada organización tiene su historia única. Copiarla de otra puede parecer tentador, pero solo genera desconfianza y pérdida de identidad. Además, ¿para qué querer parecernos? Es como nos pasa como a los seres humanos, ¿para qué parecernos a los demás? ¿No? Como adentrate a lo que vos querés comunicar, a quién sos, a tu historia, con los pros, con los contras, con las noticias positivas, con las noticias negativas. De alguna manera eso hace a tu marca y
y si no queda muy artificial también, siento. El verdadero storytelling funciona cuando es estratégico, coherente con los hechos y permite construir relaciones sostenidas en el tiempo. Por eso es un recurso tan valioso en relaciones públicas. Muy bien. Entonces, para la próxima diapositiva tenemos claves para construir una narrativa poderosa. La narrativa no se inventa, se construye a partir de la esencia de una marca, persona u organización. Hay que empezar por identificar cuál es el propósito, qué valores queremos transmitir y a qué públicos nos dirigimos. El conflicto o desafío es clave. Las buenas decisiones tienen las buenas historias, perdón, tienen obstáculos, momentos de tensión, decisiones difíciles. Eso genera empatía y también deben mostrar transformación, ¿sí? Estas historias. ¿Qué cambia a partir de esta historia? ¿Qué nos deja? ¿Sí? ¿Cuál es la moraleja que ocurre luego de ver, luego de recibir un mensaje a partir del storytelling? Por último, no alcanza con tener un buen relato si no se sostiene en el tiempo. La narrativa debe ser coherente en todas las plataformas, redes sociales, prensa, comunicación interna, atención al público, todo habla de nosotros. ¿Sí? Por eso también es muy importante que haya coherencia, que haya un DIRCOM dentro de la organización, que cohesione todos los canales de comunicación, que no es que haya un community manager por un lado y luego hay un vocero interno que no tiene coherencia con lo que dice. Tenemos que estar alineados con la identidad de la marca, todos trabajando de la misma manera y hablando desde la marca, desde el lugar de la marca de la misma forma, ¿sí? Ser estratégicos, que haya coherencia en todo, en todos los mensajes que transmitamos. Luego tenemos errores comunes en el uso del storytelling, que es la próxima diapositiva. Uno de los errores más comunes es caer en historias forzadas o directamente falsas. Como cuando uno percibe que es cliché algo, eso pasa. Hay marcas que, bueno, de hecho lo de Pepsi es un poco cliché también, lo que han hecho, digo, como que no sé si fue quizás medio a propósito también. El público actual detecta fácilmente cuando algo es impostado o exagerado. Es como pasó con Disney también, ¿no? La autenticidad no es una opción, es una condición básica. Por eso aferrarnos a la identidad de la marca, ¿no? Como base, hablar siempre desde ahí. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Desde dónde hablamos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Qué se dijo de nosotros? ¿Qué se comenta de nosotros? Todo se puede tomar a favor. Otro riesgo es hablar solo desde la marca, como si el universo girara en torno a ella. Las mejores narrativas son las que conectan con necesidades, deseos o valores compartidos con el público, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, en DAB podemos ver que en ningún momento aparece un producto de la marca, aparece DAB al final como a modo de conclusión de esa campaña de comunicación. Es muy fino, muy sutil y no habla del producto o servicio o de la marca en sí o, bueno, somos esto y se cuentan otras historias. Ahí pasa también a ser el público externo, interno, protagonista, más allá de la marca. También se suele cometer el error de contar una historia que no está respaldada por la realidad. Por ejemplo, decir que una empresa se preocupa por el ambiente mientras contamina o no toma medidas sustentables. Eso es algo que también sucede y pasa. Y cuidado con usar la emoción como una herramienta manipuladora. Esto es muy importante hoy en día en campañas de redes sociales. Las emociones deben surgir naturalmente del contenido y del propósito, si no se nota. Finalmente, recordar que el storytelling no es una solución mágica, es una herramienta dentro de una estrategia integral de comunicación. Necesita ser parte de un sistema coherente de acciones y mensajes. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y ya última,
que habla de buenas prácticas para una narrativa efectiva. Antes de pensar qué historia queremos contar, tenemos que detenernos a escuchar. Las mejores narrativas nacen de la escucha activa. ¿Qué le interesa a nuestro público? ¿Qué temas lo movilizan? ¿Qué experiencias los tocan? También es importante anclar el relato en lo real. No se trata de repetir eslóganes de marcas, sino de rescatar vivencias, testimonios, anécdotas, decisiones difíciles. Eso conecta mucho más que una frase de marketing o un eslogan. Mostrar vulnerabilidad o conflicto no nos debilita, no nos debilita, al contrario, nos humaniza. Una marca o figura pública que comparte sus desafíos genera empatía. Claro que debe ser desde un lugar cuidado y estratégico. Usar distintos formatos ayuda a amplificar el relato. Un mismo mensaje puede ser contado desde un video corto, un posteo en redes, una entrevista o incluso una experiencia vivencial. Lo importante es mantener la coherencia entre ellos. Y algo clave, las narrativas no son estáticas, deben actualizarse, reescribirse, adaptarse a nuevas realidades, nuevos contextos. La vida no es estática, cambia constantemente. Es parte de su poder vivo. Finalmente, integrar a la comunidad, dejar que otros cuenten la historia desde su perspectiva. Lo que dicen sobre nosotros muchas veces tiene más peso que lo que decimos sobre nosotros mismos. Muy bien. Tenemos una actividad final, pero me gustaría escucharlos hablar a ustedes, porque he estado hablando mucho y me gustaría, ya sea por el chat, pueden habilitar el micrófono, creo, ¿no, ¿no Alejandro? En caso de que sea, que puedan hablar también, más allá del chat. Así no soy un monólogo. A ver qué les parece, qué les resultó, qué les resulta también como ¿qué caso les quedó en la mente también de los que vimos? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué no sabían? Pueden consultarlo a través del chat, todas sus consultas. No pueden activar micrófono ni cámara, pero en el chat Bien, pueden escribir todas sus. excelente Alejandro, muchas gracias. Entonces por el chat, tenemos como medio el chat, pueden escribir qué percibieron libre albedrío, lo que quieran. Una reflexión. Ana, perfecto. Conectó mucho conmigo la de DAB. Justo refuerza lo de que las marcas deben saber a quién le hablan para lograr identificar esos insights que construirán narrativas memorables. Sí, DAB es muy inspirador, la verdad, lo que hace DAB. Sí, me gusta. Muy buenos los ejemplos que aportaste. Muchas gracias, Emiliano. Sí, a mí particularmente, bueno, la de Burger King me llamó la atención, me interpeló en algún punto, como el estilo de comunicación es muy anglosajón, igual como que en algún punto me distancia, pero siento que la temática bullying por lo menos a mí me interpela. Gracias por toda la data, súper claro todo, se me vino muchas frases, muchas veces a la mente una frase que usamos los chicos de Gótica. Amo Gótica, yo trabajé para Gótica, vendemos sin decir lo que vendemos. Exactamente, Lu, gracias Lu. Ahí se ve fuera del papel y la teoría. Bien, Ana, una publicidad que vi recientemente es la de Rolex Rich, The Crown. La vi en el cine en estos días, súper aspiracional, la recomiendo. Sí, la inspiración, poder inspirar a la gente a partir de nuestra marca, eso es la clave del storytelling.
Julieta, súper interesante el hecho de comunicar siempre pensando en los ejes de la empresa, misión, visión y valores, totalmente. No porque una temática se ponga de moda, porque haya un contexto nuevo, tenemos que cambiar nuestra narrativa, nuestra identidad. Es como de repente se pone de moda algo y soy otra persona y no, o sea, sí, podemos cambiar, pero siempre hay una esencia, ¿no? Siempre hay un eje. Y ahí, bueno, como comunicadores nosotros tenemos, como le digo yo a los chicos de Relaciones Públicas uno también, como nuestro norte es nuestra identidad, nuestra misión, visión, valores, ¿sí? Esa es nuestra guía que cada vez que suframos algún tipo de crisis, cada vez que queremos comunicar, eh, nos podemos guiar en base a nuestra identidad para generar mensajes, para responder un comentario, para el formato que tenga. Otros comentarios, los leo. Ahí está. No sé tu nombre, me dice secundaria, pero me pareció súper interesante. Creo que uno que está del otro lado no se pone a pensar tanto el detrás de lo que pasa con la imagen de las marcas, totalmente. Y la imagen obviamente es diferente a la identidad, ¿no? La imagen es la percepción de los públicos, tanto internos, externos como mixtos, sobre nosotros, sobre ya seamos una marca corporativa, una marca personal. Entonces, sí, ¿qué imagen queremos proyectar en la mente de nuestros públicos, ¿no? A partir de nuestra identidad. Y esto impacta completamente en la imagen de una marca, 100%, sí. Y no hay nada más lindo que te inspiren, yo creo. En estos contextos, sobre todo, me parece que es muy lindo recibir ese tipo de mensajes de una marca que nos hable a nosotros, ¿no? Como consumidores eh, o como públicos internos también. ¿Qué pasa cuando un director comunica, ¿no? Un presidente comunica al resto de sus empleados, un CEO, ¿no? O un director de un departamento, de qué manera narramos, de qué manera nos posicionamos con un conflicto también. Eh, Sobre todo creo que en esta era, y esto es una crítica quizás a esta era, como con respecto a los filtros em, y como la perfección, la aspiración a ser lo mejor posible, a ser súper productivos, a ser lo más perfecto posible, no mostrar ningún error, sobre todo en lo que es Instagram, porque creo que TikTok en ese sentido viene a redoblar la apuesta a mostrar algo diferente, lo cual está bueno. Pero como esa influencia a veces nos hace querer tapar nuestros conflictos, ¿no? Como nuestros desafíos. Y eso es la materia prima de una historia, el conflicto. Si no tenemos un conflicto, no aburre, no llega, no trasciende, no humaniza a la marca. A ver, ahí voy al chat. Vanessa, ¿puedes hablarnos un poco sobre la perspectiva de un pequeño emprendedor? Sobre la perspectiva de un pequeño emprendedor. Sí, podemos hablar y hacemos referencia a lo mismo. Obviamente hay que ver qué pequeño emprendedor, cuál es su identidad, pero en principio poder definir tu identidad como marca, ¿no? Ya seas marca personal, una marca corporativa, poder definir cuál es tu misión, cuál es tu visión. La misión tiene que ver con la razón de ser, la esencia, qué es lo que haces todos los días. La visión tiene que ver con hacia dónde te proyectás como marca. Y los valores tienen que ver, valga la redundancia, con aquellos pilares que esa marca considera intocables, que no pueden subestimarse, ¿sí? Son valores, ¿sí? La transparencia,
la autenticidad, bueno, etcétera. Entonces, poder definir tu identidad y comunicar en base a eso, y poder aplicar una estrategia de storytelling, ¿por qué no? Eh, a través de distintos formatos, las redes sociales que tengas, poder reforzar un mensaje más allá de la venta de un producto o servicio. Y no guiarse tampoco por las modas, creo que eso es lo clave, y que a eso hace referencia el storytelling también con el copiar la historia de otros, ¿no? Con el perder nuestra identidad por querer narrar una historia que está de moda o lo que sea. Poder narrar tu historia creo que es clave, en base a conocerte, a conocer tu marca, cómo trabajan tus empleados, en caso de ser una directora de la marca, o cuántos años llevas en la industria, arrancaste con un negocio pequeño, luego creció, surgiste en la pandemia. Digo, hay un montón de factores que pueden ser decisivos en tu identidad y usar eso a favor, usar esa historia, ese conflicto, ese desafío y poder mostrar la transformación, cómo esa marca se transforma en base a lo que le sucedió, cómo aprendió de eso, cómo tomó el toro por las astas y narró un nuevo capítulo. No sé si responde a tu pregunta, Vanessa. Me escopé hablando yo. Muy bien, gracias. Bueno, si no hay preguntas, a vos, Vanessa, a todos ustedes por estar presente, somos 15 en total. La verdad que es un placer poder compartir. Si tienen algún otro comentario, también lo pueden dejar acá en el chat de la reunión. Disculpen este inconveniente, la idea hubiera sido que pase yo las diapositivas, pero ayer probé a la noche el Zoom y hoy de la nada me dejó de funcionar. Así que hasta que reiniciara la compu y todo, sí, Alejandro, gracias por haber ayudado. 100%. Estuvo súper atento con las diapositivas, un capo. Gracias, Alejandro. Esencial, porque no podía pasar las diapositivas, sino. O iba a llegar y media, 10:30. No, a las 10. Así que ahí me llamo Renata. Gracias, Ana. ¿Alguna red social? Mi trabajo, tengo dos redes. Tengo Cátedra de Barrenechea, que es de la UP, Cátedra de Barrenechea, que es más que nada en perspectiva de relaciones públicas y enfocada a mis estudiantes de relaciones públicas. Y luego en redes sociales en general, como más bien aplicado a moda y comerciales y productor creativo, soy Rob de Bar. Rob de Roberto Cortado, de Bar Cortado también. Con B, con D de dedo, E de Esteban, de larga, AR. Creo que acá estoy así en el usuario. Emiliano, muchas gracias. Y Renata, soy estudiante de secundario. Muchas gracias por ofrecernos esta charla, ya que a mí me hizo abrir la cabeza y ver la otra cara de la reputación y la importancia de mostrar los valores de uno mismo en vez de la utilización de los de otros. Exactamente, sí. Muchas gracias, Renata. Gracias, Emiliano. Alejandro, esencial en esta charla, moderador. Y bueno, muchísimas gracias a todos, espero que estén muy bien. ¿Algún video o libro para seguir indagando en este mundo del storytelling?
Video, una TED Talk que es de la escritora de Comer, Rezar, Amar. Ya mismo lo busco. Elizabeth Gilbert, sobre darle alas a la creatividad. Ese video lo recomiendo muchísimo, es muy inspirador. Habla desde marca personal, una escritora, Elizabeth Gilbert, es la autora de Comer, Rezar y Amar. Ella cuenta, es una charla sobre creatividad y muy inspiradora. A mí me gusta mucho basarme en marca personal para también ser aplicado a marca corporativa. Me parece que es clave que se hable desde lo humano, desde uno. Exactamente, es esa mismo. Gracias, Santi, por compartirlo. Ese mismo. Lo recomiendo, porque habla justamente del conflicto, cómo se pone en valor el conflicto para poder narrar una nueva historia más allá del éxito que tengamos. Gracias a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien y bueno, ya damos por finalizado este Open DC. Que estén muy bien. Gracias a todos, Alejandro, Santi, a todos. Muchas gracias, Roberto. Gracias. No, por favor, a ustedes, que estén muy bien y que tengan hermoso jueves.